Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. ¿Y si te dijeran que la historia de Adán y Eva no es como siempre la contaron? ¿Qué secretos se esconden detrás del Edén? ¿Fue realmente una manzana? ¿O algo más simbólico? ¿Qué representa en verdad la serpiente? ¿Por qué Eva ha sido señalada durante siglos? ¿Y si la expulsión no fue un castigo, sino una liberación? ¿Existe una conexión con otros mitos antiguos? ¿Podrían Adán y Eva no haber sido los primeros humanos? ¿Qué nos oculta la narrativa oficial sobre el pecado original? ¿Y si esta historia ancestral encierra claves para entender el conocimiento, el poder y la libertad hoy en día? Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu visión de la humanidad para siempre. En el principio, según el relato bíblico, Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados por Dios, habitantes del jardín del Edén. Esta historia ha capturado la imaginación de generaciones, convirtiéndose en un mito fundamental en la cultura occidental. Sin embargo, ¿qué hay detrás de esta narrativa tan conocida? ¿Qué significados simbólicos encierra? En este análisis profundo, nos adentraremos en la verdad oculta de Adán y Eva, más allá de lo que comúnmente se conoce. Para comprender mejor el origen de este mito, es necesario explorar las diferentes teorías que han surgido en torno a su significado simbólico. Algunos estudiosos sostienen que Adán y Eva representan la dualidad humana, la lucha entre el bien y el mal que todos enfrentamos. Otros comparan esta historia con mitos de otras culturas, encontrando similitudes y diferencias que revelan aspectos universales de la condición humana. La influencia de esta narrativa en la cultura popular es innegable, permeando películas, libros y obras de arte a lo largo de la historia. Al analizar a los personajes de Adán y Eva, descubrimos que tradicionalmente se les ha asignado roles específicos, Adán como el primer hombre creado y Eva como la mujer formada a partir de él. Sin embargo, en interpretaciones más modernas, su relación se ha examinado desde perspectivas más complejas, explorando su dinámica y sus decisiones. Estas nuevas interpretaciones tienen repercusiones en la sociedad contemporánea, cuestionando las estructuras tradicionales de género y poder. La serpiente, un personaje clave en la historia de Adán y Eva, ha sido interpretada como la representación del mal o la tentación. Su presencia en el relato plantea interrogantes sobre su posible simbolismo en diferentes interpretaciones, así como sus conexiones con otras figuras mitológicas presentes en diversas culturas. La expulsión del Edén, como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva, ha sido objeto de interpretaciones religiosas y filosóficas que buscan comprender el significado del castigo divino y sus implicaciones para la humanidad. El árbol del conocimiento del bien y del mal, alrededor del cual gira la historia de Adán y Eva, posee un profundo significado simbólico. El debate sobre la naturaleza del conocimiento y su relevancia en la sociedad actual nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra comprensión del mundo.
Los paralelismos entre Adán y Eva y figuras contemporáneas nos llevan a comparar esta historia con narrativas modernas, revelando las implicaciones culturales y sociales de los mitos a lo largo del tiempo. En las interpretaciones feministas de la historia de Adán y Eva, se destaca la figura de Eva como un símbolo de la opresión y la liberación de las mujeres. Las críticas a la narrativa tradicional y las reimaginaciones feministas del relato ofrecen una nueva perspectiva sobre esta historia milenaria, cuestionando los roles de género y el poder en la sociedad. Las representaciones artísticas de Adán y Eva a lo largo de la historia reflejan la evolución de la iconografía de los personajes, así como las interpretaciones artísticas contemporáneas que desafían las convenciones establecidas. En la próxima parte de este análisis, exploraremos las versiones alternativas del mito de Adán y Eva, las adaptaciones modernas de esta historia y las implicaciones políticas que ha tenido a lo largo del tiempo. Sumérgete en un viaje por los misterios y las verdades ocultas de Adán y Eva, más allá del Edén. El mito de Adán y Eva es una de las historias más conocidas y debatidas en la historia de la humanidad. Pero, ¿cuál es el origen de este relato tan icónico? A lo largo de los siglos, se han propuesto diversas teorías sobre su significado simbólico y su influencia en la cultura. Algunos estudiosos sugieren que Adán y Eva representan la dualidad de la humanidad, con Eva simbolizando la tentación y Adán la debilidad humana frente a ella. Otros comparan esta historia con mitos de otras culturas, encontrando similitudes en la idea de la caída del hombre por desobedecer a los dioses. El análisis de los personajes de Adán y Eva también arroja luz sobre su complejidad. Tradicionalmente, se ha visto a Adán como el líder de la pareja, mientras que Eva ha sido retratada como la responsable de la caída del hombre. Sin embargo, interpretaciones modernas han cuestionado estos roles tradicionales, sugiriendo que la relación entre ambos personajes es mucho más compleja de lo que se había pensado. En la sociedad contemporánea, la historia de Adán y Eva sigue teniendo repercusiones, ya que plantea cuestiones sobre la naturaleza de la relación entre hombre y mujer, el papel de la tentación en nuestras vidas y la responsabilidad individual en nuestras decisiones. La figura de la serpiente en la historia de Adán y Eva también ha sido objeto de debate. Tradicionalmente representada como el mal encarnado o la tentación que lleva a la caída de la humanidad, la serpiente ha sido interpretada de diferentes maneras a lo largo del tiempo. Algunos la ven como un símbolo de sabiduría y conocimiento, mientras que otros la consideran un engañador astuto. Las conexiones con otras figuras mitológicas, como la diosa griega de la sabiduría, Atenea, o el dios nórdico Loki, han llevado a interpretaciones más complejas de este personaje en la historia de Adán y Eva. La expulsión del Edén es otro aspecto crucial de la historia de Adán y Eva. Las consecuencias para la pareja, como la pérdida del paraíso y la necesidad de trabajar para sobrevivir, han sido interpretadas como castigos divinos por desobedecer a Dios. Esta expulsión ha sido objeto de interpretaciones religiosas y filosóficas a lo largo de la historia, planteando preguntas sobre la naturaleza del sufrimiento humano y la relación entre el hombre y la divinidad. En resumen, el mito de Adán y Eva es una historia rica en simbolismo y significado, que ha dejado una profunda huella en la cultura y la sociedad. A través del análisis de los personajes, la serpiente, la expulsión del Edén y otras facetas de esta historia, podemos reflexionar sobre cuestiones fundamentales sobre la naturaleza humana, el conocimiento, el bien y el mal. La historia de Adán y Eva sigue siendo relevante en la sociedad contemporánea, planteando preguntas sobre nuestras relaciones, nuestras decisiones morales y nuestro papel en el mundo.
El estudio de la serpiente en la historia de Adán y Eva nos sumerge en un terreno lleno de simbolismos y significados profundos. En la narrativa bíblica, la serpiente es presentada como el agente tentador que induce a Eva a desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este personaje ha sido tradicionalmente interpretado como el mal encarnado, la personificación de la tentación y la astucia. Sin embargo, diversas corrientes interpretativas han planteado que la serpiente no es simplemente un símbolo del mal, sino que también puede ser vista como un catalizador del conocimiento y la sabiduría. En algunas tradiciones míticas, la serpiente es un símbolo de renovación, transformación y el ciclo eterno de la vida. Así, su papel en la historia de Adán y Eva puede ser interpretado de manera más compleja y ambivalente. En diferentes interpretaciones del mito, la serpiente también ha sido asociada con figuras mitológicas de diversas culturas, como la diosa serpiente del antiguo Egipto o la serpiente emplumada de la mitología mesoamericana. Estas conexiones sugieren que el simbolismo de la serpiente trasciende fronteras culturales y temporales, revelando la universalidad de ciertos arquetipos en la psique humana. La representación de la serpiente como tentadora en la historia de Adán y Eva plantea cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del mal, la libertad moral y la responsabilidad humana. ¿Es la serpiente un mero instrumento del mal, o es un ser con su propia agenda y motivaciones? ¿Qué papel juega? Ninja One understands that IT teams today are stretched thin, trying to manage too many disconnected tools. So they built a platform that brings them all together. Ninja One unifies endpoint management, autonomous patching, backup, and remote access into a single intelligent platform. That means fewer tools, lower costs, higher efficiency, and a team that has the bandwidth and confidence to stay ahead. Unify IT to simplify work with Ninja One. Learn more at ninjaone.com. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Juega la tentación en la formación del carácter humano, y hasta qué punto somos responsables de nuestras decisiones. El simbolismo de la serpiente en la historia de Adán y Eva invita a una reflexión profunda sobre la dualidad de la naturaleza humana, la lucha entre el bien y el mal, y la búsqueda del conocimiento y la verdad. A través de este personaje enigmático, el mito nos desafía a explorar nuestras propias motivaciones, deseos y temores, y a confrontar las contradicciones y paradojas de nuestra existencia. En última instancia, la serpiente en la historia de Adán y Eva nos recuerda que la verdad no siempre es simple ni evidente, y que la sabiduría a menudo emerge de la oscuridad y la ambigüedad. Al adentrarnos en el misterio de este personaje arquetípico, nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones y prejuicios, y nos abrimos a nuevas posibilidades de comprensión y crecimiento espiritual. La serpiente en el mito de Adán y Eva nos desafía a cuestionar nuestras creencias, examinar nuestras motivaciones y explorar las profundidades de nuestra propia alma. La expulsión del Edén es un momento crucial en la historia de Adán y Eva,
marcando un antes y un después en su existencia y en la interpretación de su relación con lo divino. Este acto de castigo divino ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos, generando debates teológicos y filosóficos sobre su significado y repercusiones. La expulsión del Edén se presenta como una consecuencia directa de la desobediencia de Adán y Eva al comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta acción transgresora lleva a Dios a expulsar a la pareja del paraíso, imponiéndoles una serie de penas y castigos como consecuencia de su pecado. El castigo divino impuesto a Adán y Eva tras su expulsión del Edén es un tema que ha generado reflexiones profundas sobre la naturaleza de la justicia divina y la relación entre el hombre y lo divino. Algunas interpretaciones ven en esta expulsión una muestra de la misericordia de Dios, permitiendo a la humanidad la oportunidad de redimirse a través del sufrimiento y el trabajo. Desde una perspectiva religiosa, la expulsión del Edén se considera como el origen del pecado original, un concepto fundamental en la teología cristiana que ha influido en la comprensión del mal y la redención en la historia de la humanidad. Esta expulsión se interpreta como el momento en que el hombre se separa de la gracia divina y se enfrenta a las consecuencias de su propia naturaleza pecaminosa. Filosóficamente, la expulsión del Edén plantea cuestiones sobre la libertad y la responsabilidad moral del ser humano. ¿Fue justa la expulsión de Adán y Eva por un acto de desobediencia? ¿Qué papel juega la voluntad divina en la vida de los seres humanos? Estas interrogantes han sido objeto de debate en diferentes corrientes filosóficas y teológicas a lo largo de la historia. La expulsión del Edén también ha sido interpretada como un símbolo de la transición de la inocencia a la experiencia, representando el paso de la niñez a la edad adulta, del desconocimiento al conocimiento. Esta pérdida del paraíso se convierte en un punto de inflexión en la historia de la humanidad, marcando el inicio de un camino lleno de pruebas y tribulaciones en busca de la redención y la salvación. En resumen, la expulsión del Edén es un episodio fundamental en la historia de Adán y Eva que ha generado innumerables reflexiones sobre la naturaleza del pecado, la justicia divina y la relación entre el hombre y lo divino. Este acto de castigo divino ha dejado una profunda huella en la tradición religiosa y filosófica, planteando preguntas fundamentales sobre la condición humana y el destino de la humanidad. A lo largo de la historia, el mito de Adán y Eva ha sido reinterpretado y adaptado de diversas maneras, encontrando paralelismos con figuras contemporáneas que reflejan aspectos de la narrativa original. En la actualidad, podemos identificar similitudes entre la historia de Adán y Eva y relatos modernos que exploran temas universales como la tentación, la caída o la redención. Uno de los paralelismos más evidentes se encuentra en la literatura y el cine, donde personajes icónicos como Romeo y Julieta, Bella y Edward de Crepúsculo o Jack y Rose de Titanic comparten similitudes con la pareja bíblica. Estas historias de amor trágico y prohibido reflejan la idea de la tentación y las consecuencias de desafiar las normas establecidas, al igual que Adán y Eva desobedecieron la prohibición de Dios al comer del fruto del árbol del conocimiento. Asimismo, en la cultura popular contemporánea encontramos figuras que encarnan la dualidad del bien y del mal de manera similar a cómo se representa en la historia de Adán y Eva. Personajes como Darth Vader de Star Wars, que lucha constantemente con su lado oscuro, o Walter White de Breaking Bad, que se debate entre la moralidad y la ambición, reflejan la complejidad de la naturaleza humana y la lucha interna entre la virtud y el pecado. En el ámbito político, también podemos identificar paralelismos con la historia de Adán y Eva en discursos que utilizan la narrativa bíblica para expresar ideas sobre el poder, la corrupción o la redención.
Algunos líderes políticos han sido comparados con Adán y Eva en su caída de la gracia o en su búsqueda de redención, utilizando el mito como metáfora de sus propias luchas y desafíos. Estos paralelismos nos invitan a reflexionar sobre la universalidad de los temas abordados en la historia de Adán y Eva, que trascienden el tiempo y el espacio para resonar en la sociedad contemporánea. A través de estas comparaciones, podemos explorar las complejidades de la condición humana, las tentaciones que enfrentamos y las decisiones que moldean nuestro destino. En última instancia, los paralelismos entre Adán y Eva y figuras contemporáneas nos recuerdan la temporalidad y la relevancia de este antiguo mito, que sigue inspirando reflexiones y reinterpretaciones en la era moderna. La historia de Adán y Eva continúa siendo un espejo en el que podemos reflejarnos y encontrar resonancia en nuestras propias experiencias y dilemas morales. Las representaciones artísticas de Adán y Eva han sido una constante a lo largo de la historia del arte. Desde las primeras representaciones en la antigüedad hasta las interpretaciones contemporáneas, estos personajes han sido fuente de inspiración para numerosos artistas de diferentes épocas y estilos. En las primeras representaciones artísticas de Adán y Eva, podemos observar una tendencia hacia la idealización de los personajes. Se les representa como seres perfectos, bellos y sin defecto alguno. Las figuras de Adán y Eva son mostradas en poses serenas y armoniosas, rodeadas de la exuberante naturaleza del jardín del Edén. A lo largo de la historia del arte, las representaciones de Adán y Eva han evolucionado para reflejar los cambios en las concepciones estéticas y simbólicas de la época. En el Renacimiento, por ejemplo, artistas como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci se inspiraron en la historia de Adán y Eva para crear obras maestras que exploraban la belleza del cuerpo humano y la relación entre el hombre y la mujer. En el Barroco, las representaciones de Adán y Eva adquirieron un tono más dramático y emotivo. Caravaggio, por ejemplo, pintó a Adán y Eva expulsados del Edén con una intensidad emocional que reflejaba el sufrimiento de la pareja ante su destierro. En la era moderna, las representaciones de Adán y Eva han experimentado una diversificación y reinterpretación sin precedentes. Artistas contemporáneos han explorado nuevas formas de representar a estos personajes, cuestionando los estereotipos de género y las normas tradicionales de la representación artística. Las obras de arte inspiradas en la historia de Adán y Eva han abarcado todos los medios y estilos, desde la pintura y la escultura hasta la fotografía y el arte digital. Las representaciones de Adán y Eva han sido objeto de análisis y reevaluación por parte de críticos y estudiosos del arte, que han destacado la riqueza simbólica y narrativa de estos personajes. La evolución de la iconografía de Adán y Eva refleja los cambios en la interpretación y percepción de la historia bíblica a lo largo de los siglos. Las representaciones artísticas de Adán y Eva continúan siendo una fuente de inspiración y debate en el mundo del arte contemporáneo, demostrando la perdurabilidad y relevancia de esta historia en la cultura visual actual. Las interpretaciones artísticas contemporáneas de Adán y Eva nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la representación y la construcción de la identidad a través del arte. Estas obras nos desafían a cuestionar nuestras concepciones preestablecidas sobre el género, la moralidad y la espiritualidad, ofreciendo nuevas perspectivas sobre una historia milenaria que sigue resonando en la sociedad actual. En este... Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors.
With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. Esta parte del análisis del mito de Adán y Eva, nos adentramos en las versiones alternativas y reinterpretaciones que han surgido a lo largo de la historia. Estas variantes han contribuido a enriquecer y ampliar la comprensión tradicional de la historia bíblica, ofreciendo nuevas perspectivas y matices a la narrativa original. Los relatos apócrifos y reinterpretaciones del mito de Adán y Eva han sido objeto de interés para estudiosos, teólogos y curiosos por igual. Estas versiones alternativas a menudo presentan detalles y eventos que no se encuentran en el relato canónico, agregando capas de complejidad y profundidad a la historia. Uno de los relatos apócrifos más conocidos es el libro de Adán y Eva, una colección de textos que exploran en detalle la vida de los primeros humanos desde su creación hasta su expulsión del Edén. Estas escrituras ofrecen una visión más amplia de los personajes de Adán y Eva, presentándolos como seres complejos y multidimensionales con deseos, temores y conflictos internos. Otra reinterpretación interesante es la versión gnóstica del mito de Adán y Eva, que pone énfasis en el conocimiento y la iluminación espiritual como elementos clave en la historia. En esta narrativa, la serpiente es vista como un ser benévolo que guía a Adán y Eva hacia la verdad y la liberación, desafiando la interpretación tradicional del mal y la tentación. Estas variaciones en la historia de Adán y Eva no solo enriquecen la narrativa, sino que también plantean preguntas intrigantes sobre la naturaleza de la verdad, el conocimiento y el destino humano. Al explorar estas versiones alternativas, podemos ampliar nuestra comprensión de la historia bíblica y reflexionar sobre su significado en un contexto más amplio. Las reinterpretaciones del mito de Adán y Eva también nos invitan a cuestionar las interpretaciones establecidas y a considerar nuevas perspectivas sobre la naturaleza humana, la moralidad y el papel de la divinidad en nuestras vidas. Estos relatos alternativos son un recordatorio de la riqueza y la diversidad de las tradiciones religiosas y mitológicas que han dado forma a nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Al explorar las versiones alternativas del mito de Adán y Eva, nos sumergimos en un universo de posibilidades y significados que amplían nuestro horizonte y desafían nuestras concepciones preestablecidas. Estas reinterpretaciones nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la verdad, la interpretación de los textos sagrados y el papel de la imaginación en la construcción de mitos y relatos. Las versiones alternativas y reinterpretaciones del mito de Adán y Eva nos ofrecen una mirada fascinante y enriquecedora sobre una de las historias más conocidas de la tradición judeocristiana, ampliando nuestras perspectivas y desafiando nuestras creencias arraigadas. A través de estas narrativas, podemos explorar nuevos caminos de comprensión y reflexión, enriqueciendo así nuestro diálogo con el pasado y nuestro entendimiento del presente.
El mito de Adán y Eva, con su relato sobre la creación del hombre y la mujer en el jardín del Edén, ha sido objeto de debate desde tiempos inmemoriales. Mientras que para algunas personas este relato es una verdad literal y divina, para otras es simplemente una metáfora o un mito simbólico. En esta parte del análisis, nos adentramos en la cuestión de la historicidad de Adán y Eva, explorando las perspectivas científicas, la relación entre religión y ciencia, y las implicaciones para la fe y la espiritualidad. Desde un punto de vista científico, la historia de Adán y Eva como la primera pareja humana creada por Dios en el Edén plantea numerosos desafíos. La teoría de la evolución, respaldada por una gran cantidad de evidencia empírica, contradice la idea de una creación divina de la humanidad en un momento específico en el tiempo. Los descubrimientos en paleontología, genética y antropología han revelado un proceso evolutivo gradual y complejo que ha dado lugar a la diversidad de especies que existen en la Tierra, incluido el ser humano. Esta contradicción entre la narrativa religiosa y la evidencia científica ha llevado a muchos a cuestionar la historicidad de Adán y Eva. Algunos eruditos religiosos han propuesto interpretaciones más simbólicas del relato, argumentando que se trata de una historia que transmite verdades espirituales y morales más profundas, en lugar de hechos históricos concretos. Esta perspectiva reconcilia la fe con la ciencia al reconocer la importancia del mensaje detrás del mito, independientemente de su veracidad literal. Por otro lado, para aquellos que mantienen una visión más literal de la historia de Adán y Eva, la cuestión de la historicidad se convierte en un tema central de su fe. Para ellos, la existencia de Adán y Eva como los primeros seres humanos creados por Dios es fundamental para la comprensión de la creación, el pecado original y la redención a través de Jesucristo. Cualquier desafío a la historicidad de estos personajes amenazaría las bases mismas de su sistema de creencias. La relación entre religión y ciencia en el contexto de Adán y Eva es compleja y ha generado debates intensos a lo largo de la historia. Mientras que algunos sostienen que la fe y la ciencia son incompatibles, otros abogan por una integración armoniosa de ambas perspectivas. La teología de la creación, que busca reconciliar la fe religiosa con los descubrimientos científicos, ofrece un enfoque que busca encontrar un equilibrio entre la revelación divina y el conocimiento humano. Las implicaciones de la historicidad de Adán y Eva van más allá de la esfera teológica, afectando la forma en que las personas entienden su fe y su identidad espiritual. Para muchos creyentes, la historia de Adán y Eva es el fundamento de su comprensión de la humanidad, el pecado y la redención. Cuestionar la historicidad de estos personajes puede plantear desafíos significativos para su fe y su relación con la tradición religiosa. En última instancia, el debate sobre la historicidad de Adán y Eva invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la interpretación de los textos sagrados y la relación entre religión y ciencia. ¿Es necesario que una historia sea literalmente cierta para transmitir verdades espirituales y morales? ¿Cómo podemos reconciliar las diferentes perspectivas sobre la creación y la evolución? Estas son preguntas fundamentales que nos invitan a explorar las complejidades de la fe y la razón en nuestra búsqueda de comprensión y significado en el mundo que habitamos. La historia de Adán y Eva, más allá de su carácter mitológico, ha sido durante siglos una fuente inagotable de reflexión y debate en torno a su moraleja. Esta narrativa atemporal nos invita a sumergirnos en un análisis profundo de las lecciones éticas y morales que subyacen en ella, así como a explorar su aplicabilidad en la vida cotidiana y su relevancia en la educación y la crianza de los hijos.
En primer lugar, la historia de Adán y Eva nos enseña sobre la importancia de la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones. El relato del pecado original y la expulsión del Edén nos recuerda que nuestras decisiones tienen repercusiones, tanto para nosotros mismos como para aquellos que nos rodean. Esta lección es fundamental en la formación de un sentido ético y moral en las personas, ya que nos insta a reflexionar sobre las implicaciones de nuestros actos antes de llevarlos a cabo. Asimismo, la historia de Adán y Eva nos invita a cuestionar la naturaleza de la tentación y la resistencia al mal. La serpiente, como figura que representa la tentación, nos muestra cómo nuestras debilidades pueden llevarnos por caminos peligrosos si no somos capaces de resistir la seducción de lo prohibido. Esta enseñanza es especialmente relevante en una sociedad donde constantemente nos enfrentamos a decisiones éticas y morales que ponen a prueba nuestra integridad y valores. Por otro lado, la relación entre Adán y Eva también nos ofrece lecciones sobre el amor, la comunicación y la complicidad en una pareja. Aunque tradicionalmente se ha interpretado la historia como una muestra de la debilidad humana y la desobediencia a Dios, en la actualidad se pueden encontrar en ella elementos de complicidad, apoyo mutuo y unión en la adversidad. Esta dualidad en la interpretación de la relación entre Adán y Eva nos permite reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la comunicación y el entendimiento mutuo. Además, la historia de Adán y Eva también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y la búsqueda de la verdad. El árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza la curiosidad humana y el deseo de comprender el mundo que nos rodea, pero también nos alerta sobre los peligros de la ignorancia y la arrogancia. Esta enseñanza nos recuerda que el conocimiento debe ir acompañado de humildad y responsabilidad, y que la búsqueda de la verdad debe estar guiada por valores éticos y morales sólidos. En definitiva, la historia de Adán y Eva nos ofrece una rica fuente de enseñanza sobre la responsabilidad, la tentación, el amor, la comunicación, el conocimiento y la verdad. Estas lecciones éticas y morales tienen una relevancia perdurable en la sociedad contemporánea, ya que nos... I just got up there and I was just like, oh my God, thank you. And then I heard, someone, anyone, please help. So he's like Superman being able to carry me off the mountain. The award-winning Tell Me What Happened podcast from OnStar is back. New emergencies, new heroes. Find out what happens in Season 6 of Tell Me What Happened. Out now. Wherever Bud goes, his harmonica goes with him. It's a pocket full of soul. Now he's living with prostate cancer. He asked his doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. Invitan a reflexionar sobre nuestros valores, nuestras acciones y nuestras relaciones con los demás. A través de esta historia milenaria, somos desafiados a cuestionar nuestras convicciones, a fortalecer nuestra ética personal y a cultivar un sentido de responsabilidad colectiva en un mundo cada vez más interconectado y complejo. La historia de Adán y Eva, lejos de ser un relato arcaico y obsoleto, sigue siendo una poderosa herramienta para la reflexión y la introspección en la era moderna.
En esta última parte del análisis del mito de Adán y Eva, nos adentramos en un concepto fundamental en la teología cristiana, el pecado original. Este concepto, derivado de la historia de la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén, ha tenido un impacto profundo en la doctrina y la práctica religiosa a lo largo de los siglos. El pecado original se refiere a la idea de que la humanidad hereda la culpa y la corrupción espiritual de los primeros padres, Adán y Eva, a raíz de su desobediencia a Dios al comer del fruto prohibido. Esta transgresión se considera el origen de la separación entre Dios y la humanidad, y se cree que ha dejado una marca indeleble en la naturaleza humana. La evolución de este concepto a lo largo de la historia ha sido objeto de debate entre teólogos y eruditos religiosos. Algunos sostienen que el pecado original es una realidad metafísica que afecta a toda la humanidad, mientras que otros lo interpretan como una metáfora que representa la fragilidad y la tendencia al mal inherentes en la condición humana. Desde una perspectiva teológica, el pecado original plantea cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del mal, la redención y la salvación. La creencia en la necesidad de un sacrificio expiatorio para expiar el pecado original ha sido central en la doctrina cristiana, y ha dado lugar a diversas interpretaciones sobre la naturaleza de la redención a través de Jesucristo. Las implicaciones éticas y morales del pecado original son profundas, ya que se considera que la humanidad está inherentemente inclinada al pecado y necesita la gracia divina para ser redimida. Esta visión pesimista de la naturaleza humana ha influido en la ética y la moral cristianas, y ha sido un punto de partida para reflexiones sobre la responsabilidad personal y la necesidad de la reconciliación con Dios. En la práctica religiosa, el concepto de pecado original ha tenido un impacto significativo en la liturgia, la teología moral y la espiritualidad cristiana. La confesión de los pecados y la búsqueda de la gracia divina se consideran medios para contrarrestar los efectos del pecado original y restaurar la relación con Dios. El pecado original es un concepto central en la teología cristiana que se deriva de la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Su influencia en la doctrina y la práctica religiosa ha sido profunda, planteando cuestiones fundamentales sobre la naturaleza humana, el mal y la redención. Reflexionar sobre el pecado original nos invita a considerar nuestra propia fragilidad y la necesidad de buscar la gracia y la reconciliación con Dios. En la era moderna, el mito de Adán y Eva ha sido adaptado y reimaginado de diversas maneras en diferentes formas de arte y entretenimiento. Películas, libros, series de televisión e incluso videojuegos han tomado prestados elementos de esta historia milenaria para crear relatos contemporáneos que resuenan con audiencias de todo el mundo. Las adaptaciones modernas del mito de Adán y Eva han explorado una amplia gama de enfoques, desde interpretaciones fieles a la narrativa original hasta versiones radicalmente diferentes que desafían las convenciones establecidas. En el cine, por ejemplo, se han producido numerosas películas que reimaginan la historia de Adán y Eva en contextos completamente nuevos, como el espacio exterior o un mundo post-apocalíptico. En la literatura, autores de renombre han utilizado el mito de Adán y Eva como punto de partida para explorar temas contemporáneos como la identidad, el amor, el poder y la redención. Estas reinterpretaciones a menudo ponen de manifiesto la atemporalidad y la universalidad de los conflictos humanos presentes en la historia original. En la televisión, series aclamadas han incorporado elementos de la historia de Adán y Eva en tramas complejas que abordan cuestiones morales, éticas y existenciales.
La flexibilidad y la riqueza simbólica de este mito permiten a los creadores contemporáneos explorar una amplia gama de temas y emociones con una profundidad y sutileza incomparables. Las adaptaciones modernas del mito de Adán y Eva han sido recibidas con entusiasmo por el público y la crítica, que aprecian la creatividad y la originalidad de estas reinterpretaciones. Al mismo tiempo, estas adaptaciones han generado debates y controversias sobre la fidelidad a la historia original, la interpretación de los personajes y el significado subyacente del mito en la sociedad actual. Las adaptaciones modernas del mito de Adán y Eva nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de los mitos y su capacidad para evolucionar y adaptarse a lo largo del tiempo. A través de estas reinterpretaciones, podemos apreciar la riqueza y la profundidad de una historia que ha perdurado durante milenios y sigue resonando en la cultura contemporánea. Las adaptaciones modernas del mito de Adán y Eva nos muestran la versatilidad y la relevancia perdurable de esta historia atemporal. A medida que continuamos explorando y reinterpretando este mito ancestral, nos enfrentamos a nuevas preguntas y desafíos que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia humanidad y el mundo que habitamos. La historia de Adán y Eva sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y reflexión, recordándonos nuestra conexión con el pasado y nuestro potencial para crear un futuro lleno de significado y trascendencia. En esta parte del análisis del mito de Adán y Eva, nos adentramos en un terreno complejo y fascinante, las implicaciones políticas de esta historia milenaria. A lo largo de la historia, el mito de Adán y Eva ha sido utilizado como herramienta política en diversos contextos, tanto para justificar el poder como para cuestionar las estructuras establecidas. En primer lugar, es importante destacar el uso del mito en discursos políticos a lo largo de los siglos. En algunas ocasiones, se ha utilizado la historia de Adán y Eva como justificación para la supremacía de un determinado grupo sobre otros, argumentando que la mujer fue creada a partir del hombre y, por lo tanto, debe estar subordinada a él. Esta interpretación ha sido utilizada para perpetuar la desigualdad de género y justificar la opresión de las mujeres en diferentes sociedades. Por otro lado, el mito de Adán y Eva también ha sido empleado como símbolo de resistencia y lucha contra las estructuras de poder establecidas. Algunas corrientes feministas han reinterpretado la historia de Eva como un acto de rebelión y empoderamiento, destacando su valentía al desafiar la autoridad divina y buscar el conocimiento. Esta lectura feminista del mito ha servido como inspiración para movimientos de emancipación de la mujer y ha cuestionado las narrativas tradicionales de sumisión y obediencia. Además, el mito de Adán y Eva ha sido manipulado con fines políticos en diferentes momentos de la historia. En algunos casos, se ha utilizado como herramienta para legitimar regímenes autoritarios o para promover agendas conservadoras en cuanto a la moral y la sexualidad. Por otro lado, también ha sido reinterpretado en clave de liberación y justicia social, desafiando las estructuras de poder establecidas y abogando por la igualdad y la inclusión. En este sentido, es fundamental reflexionar sobre la relación entre el mito de Adán y Eva y las cuestiones de género y poder en la sociedad contemporánea. La historia de la creación del hombre y la mujer sigue siendo relevante en un mundo donde persisten las desigualdades de género y las luchas por la emancipación de las mujeres. El mito nos invita a cuestionar las normas y los roles impuestos por la sociedad y a redefinir nuestras relaciones de poder en un contexto de igualdad y respeto mutuo. El mito de Adán y Eva no solo es una historia antigua y sagrada, sino también un relato cargado de significado político y social. A lo largo de la historia, ha sido utilizado para justificar y cuestionar las estructuras de poder establecidas,
y ha servido como inspiración para movimientos de emancipación. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. This episode is brought to you by Alexa Plus. Say hello to Alexa Plus and see how Alexa can do more for you. Need tickets to that last-minute show? Craving your favorite restaurant? Sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. Alexa learns your preferences to create a personalized experience. And now, Alexa Plus is free with Prime on your Amazon devices, like Echo and Fire TV. Learn more at amazon.com/Alexa Plus. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. Y resistencia. En la sociedad contemporánea, la historia de Adán y Eva sigue siendo relevante en el debate sobre género, poder y justicia, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias creencias y valores en un mundo en constante cambio. La historia de Adán y Eva, con todas sus complejidades y simbolismos, sigue siendo relevante en la sociedad actual. A pesar de los avances tecnológicos y culturales, este antiguo relato continúa resonando en la mente de las personas y generando debates sobre la naturaleza humana, el bien y el mal, el conocimiento y la moral. En la era digital, donde la información fluye rápidamente y las ideas se difunden a través de las redes sociales, el mito de Adán y Eva ha encontrado un nuevo espacio para ser explorado y reinterpretado. Desde memes en Internet hasta debates académicos en línea, esta historia bíblica sigue siendo un tema candente en la discusión pública. La relevancia actual del mito de Adán y Eva se manifiesta en la continua reflexión sobre la condición humana. ¿Somos inherentemente buenos o malos? ¿Buscamos el conocimiento a cualquier costo? Estas preguntas, presentes en la historia de Adán y Eva, siguen resonando en nuestra sociedad, donde la ética y la moralidad son temas de constante debate. Además, la historia de Adán y Eva también plantea cuestiones sobre la igualdad de género, el poder y la autoridad. La figura de Eva, a menudo vilipendiada en la tradición religiosa, ha sido reinterpretada por el feminismo como un símbolo de resistencia y autonomía. Esta relectura feminista del mito de Adán y Eva ha abierto nuevas perspectivas sobre la historia y su significado en la lucha por la igualdad de género. En términos más amplios, el mito de Adán y Eva sigue siendo relevante en la cultura popular, donde inspira películas, libros, canciones y obras de arte. Su influencia se extiende a la política, donde se utiliza como metáfora para cuestiones de poder, corrupción y redención. En resumen, la historia de Adán y Eva continúa siendo una fuente inagotable de inspiración y reflexión en la sociedad contemporánea. La relevancia actual del mito de Adán y Eva nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza humana y nuestras creencias fundamentales. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta antigua historia? ¿Cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria? Estas preguntas nos desafían a mirar más allá de la superficie del relato y a profundizar en su significado más profundo. En definitiva, la historia de Adán y Eva, con toda su complejidad y simbolismo, sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión en la sociedad contemporánea. Nos recuerda la importancia de la moralidad, la ética y la búsqueda del conocimiento, y nos invita a seguir explorando su significado en un mundo en constante cambio.
En nuestra sociedad actual, el mito de Adán y Eva sigue resonando de manera significativa, a pesar de los avances científicos y tecnológicos que han marcado nuestra era. La historia de la creación del hombre y la mujer, su caída del Edén y la introducción del pecado original, continúa siendo objeto de debate, reflexión y reinterpretación en diversos ámbitos. En la era digital en la que vivimos, la narrativa de Adán y Eva ha encontrado nuevos espacios de expresión y difusión. A través de las redes sociales, plataformas de streaming y blogs especializados, se han creado comunidades en línea que discuten, analizan y reinterpretan este antiguo mito. La capacidad de conectividad que ofrece Internet ha permitido que personas de diferentes partes del mundo compartan sus perspectivas, creencias y dudas en torno a esta historia ancestral. La relevancia actual del mito de Adán y Eva se manifiesta en la constante aparición de adaptaciones modernas en la cultura popular. Películas, series de televisión, libros y obras de teatro continúan explorando los personajes, las situaciones y las lecciones morales que se desprenden de esta historia. Estas nuevas versiones a menudo presentan enfoques innovadores, reimaginando los roles de los protagonistas, cuestionando las interpretaciones tradicionales y abordando temas contemporáneos como la igualdad de género, la libertad individual y la lucha por la verdad. Además, el mito de Adán y Eva ha sido utilizado en discursos políticos como una herramienta para fundamentar argumentos sobre cuestiones de género, poder y moralidad. La figura de Eva, en particular, ha sido objeto de manipulación y reinterpretación en contextos políticos, tanto para exaltarla como para desacreditarla, según las agendas de quienes la utilizan como símbolo. En este sentido, es importante reflexionar sobre cómo el mito de Adán y Eva ha sido utilizado a lo largo de la historia para justificar normas sociales, leyes y sistemas de creencias. La influencia de esta historia en la construcción de identidades, roles de género y relaciones interpersonales ha sido profunda, y su legado perdura en nuestra sociedad contemporánea. Por tanto, es fundamental que nos detengamos a analizar críticamente los mensajes, valores y enseñanzas que se derivan de la historia de Adán y Eva. ¿Qué lecciones éticas y morales podemos extraer de este relato milenario? ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones con los demás y en nuestra búsqueda de significado y trascendencia? La historia de Adán y Eva nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza humana, nuestras decisiones y sus consecuencias, así como sobre nuestra búsqueda de conocimiento, redención y sentido en un mundo complejo y cambiante. A través de esta historia, nos confrontamos con nuestros propios deseos, temores y aspiraciones, y nos enfrentamos al desafío de reconciliar nuestras imperfecciones con nuestra búsqueda de perfección y plenitud. En este sentido, la historia de Adán y Eva, más allá de ser un relato religioso o mitológico, se convierte en un espejo en el que podemos vernos reflejados, cuestionarnos y crecer como individuos y como sociedad. Su relevancia perdura en el tiempo, desafiándonos a explorar su verdad oculta, más allá de las interpretaciones tradicionales y las representaciones convencionales. Así, cada vez que nos sumergimos en el mito de Adán y Eva, nos adentramos en un universo de significados, símbolos y contradicciones que nos desafían a reflexionar, aprender y evolucionar. En última instancia, la historia de Adán y Eva nos recuerda que somos seres en constante búsqueda de redención, conocimiento y amor, y que nuestro destino está marcado por las decisiones que tomamos y las lecciones que extraemos de nuestras experiencias.
En el mundo contemporáneo, la historia de Adán y Eva sigue siendo un tema de debate y reflexión en diversos ámbitos, incluyendo el político. La influencia de este mito en la política ha sido significativa a lo largo de la historia, ya que ha sido utilizado como herramienta para justificar decisiones, promover agendas y manipular a las masas. En muchos discursos políticos, el relato de Adán y Eva se ha utilizado para reforzar ciertas ideologías y valores. La figura de Eva, en particular, ha sido a menudo presentada de manera negativa para justificar actitudes sexistas y discriminatorias hacia las mujeres. Su supuesta debilidad y propensión al pecado han sido utilizadas para justificar la dominación masculina y la subordinación de las mujeres en la sociedad. Además, el mito de Adán y Eva ha sido vinculado a cuestiones de poder y dominio. La historia de la tentación y la caída en desgracia se ha interpretado como una metáfora de la lucha por el poder y el control en la sociedad. Algunos líderes políticos han utilizado esta narrativa para legitimar su autoridad y justificar decisiones que buscan mantener el status quo y perpetuar estructuras de poder injustas. La manipulación del relato de Adán y Eva con fines políticos no se limita solo a cuestiones de género y poder. También se ha utilizado para promover agendas específicas relacionadas con la moralidad, la familia y la religión. Al presentar la historia de Adán y Eva como un relato moralizante sobre las consecuencias del pecado y la desobediencia, algunos políticos han buscado influir en la opinión pública y justificar políticas basadas en ciertas concepciones de la moralidad y la ética. Es importante reconocer cómo el mito de Adán y Eva ha sido utilizado y manipulado en el ámbito político para comprender mejor las dinámicas de poder, control y manipulación que operan en la sociedad. Al analizar críticamente las formas en que se ha utilizado esta historia en discursos políticos, podemos ser más conscientes de las estrategias. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts, it knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief, and it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI, it's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. If you're chasing data down instead of seeing it in one place, you need the Intuit ERP. Intuit Enterprise Suite. All your data in one place with built-in AI for real-time insights. Learn more at intuit.com/ERP. Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by seven-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Wednesday, March 25th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. De manipulación y propaganda que a menudo se esconden detrás de narrativas aparentemente inocentes. Es fundamental cuestionar y desafiar las interpretaciones políticas del mito de Adán y Eva y buscar entender cómo estas narrativas pueden perpetuar injusticias y desigualdades en la sociedad. Solo a través de un análisis crítico y reflexivo podemos desentrañar las complejas implicaciones políticas de esta antigua historia y trabajar hacia un futuro más justo y equitativo para todos. En la era digital en la que vivimos, es fascinante cómo los mitos y leyendas continúan teniendo un impacto significativo en nuestra sociedad. El mito de Adán y Eva no es una excepción, ya que su historia sigue siendo relevante y se ha adaptado a las nuevas formas de comunicación y expresión artística. En la actualidad, podemos encontrar numerosas reinterpretaciones del mito de Adán y Eva en diferentes medios, desde películas y series hasta libros y cómics.
Estas adaptaciones modernas suelen jugar con los personajes y la narrativa original, introduciendo giros inesperados y explorando nuevas facetas de la historia. Las películas contemporáneas inspiradas en Adán y Eva a menudo presentan una visión más compleja de los personajes, cuestionando los roles tradicionales de género y explorando temas como el libre albedrío, la tentación y la redención. Estas adaptaciones suelen ser recibidas con interés por parte del público, que disfruta de ver cómo se reinventa un mito tan conocido. En el ámbito literario, también podemos encontrar numerosas obras que se inspiran en la historia de Adán y Eva para explorar cuestiones existenciales, morales y filosóficas. Los autores contemporáneos utilizan este mito como punto de partida para reflexionar sobre temas universales como la naturaleza humana, el pecado y la redención. Las series de televisión no se quedan atrás, y muchas de ellas han incorporado elementos de la historia de Adán y Eva en sus tramas, creando mundos complejos y personajes multidimensionales que se enfrentan a dilemas éticos y morales similares a los de los primeros humanos según la tradición bíblica. En cuanto a la recepción crítica y popular de estas adaptaciones modernas, es interesante observar cómo el público responde a las reinterpretaciones del mito de Adán y Eva. Algunas obras son aclamadas por su originalidad y profundidad, mientras que otras son criticadas por desviarse demasiado de la historia original o por no respetar su esencia. En definitiva, las adaptaciones modernas del mito de Adán y Eva nos invitan a reflexionar sobre la flexibilidad y la vigencia de las historias ancestrales en un mundo en constante cambio. A través de estas reinterpretaciones, podemos explorar nuevas perspectivas y descubrir aspectos inexplorados de una narrativa tan arraigada en la cultura popular. En la próxima parte del análisis, profundizaremos en las implicaciones políticas de la historia de Adán y Eva y cómo ha sido utilizada en discursos políticos para abordar cuestiones de género y poder. No te lo pierdas. En el ámbito contemporáneo, es fascinante observar cómo los antiguos mitos y leyendas continúan ejerciendo una influencia profunda en nuestra cultura y sociedad. El mito de Adán y Eva, con toda su complejidad y simbolismo, no es una excepción a esta regla. A lo largo de los siglos, esta historia ha sido reinterpretada y adaptada de diversas maneras, reflejando los valores y preocupaciones de cada época. En este sentido, resulta intrigante explorar las conexiones y paralelismos entre Adán y Eva y figuras contemporáneas, lo que nos permite reflexionar sobre la evolución de los mitos y su impacto en nuestra percepción del mundo. En primer lugar, es interesante analizar cómo los personajes de Adán y Eva han sido comparados con figuras modernas en la literatura, el cine y la televisión. En muchas historias contemporáneas, podemos identificar elementos que recuerdan a la pareja primigenia, la tentación del conocimiento, las consecuencias de la desobediencia, la lucha entre el bien y el mal. Estos paralelismos nos invitan a reflexionar sobre la universalidad de los temas presentes en el mito de Adán y Eva, así como sobre la capacidad de las narrativas mitológicas para resonar a lo largo del tiempo. Asimismo, al comparar a Adán y Eva con personajes modernos, podemos observar las implicaciones culturales y sociales de esta historia. En un mundo cada vez más globalizado y diverso, resulta relevante cuestionar cómo los arquetipos de Adán y Eva son interpretados y reimaginados en diferentes contextos culturales. ¿Qué significado tienen estos personajes en la sociedad contemporánea? ¿Cómo se reflejan en las relaciones de género, en las estructuras familiares, en las dinámicas de poder? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre la permanencia y la adaptabilidad de los mitos en un mundo en constante cambio.
Por otro lado, al explorar los paralelismos entre Adán y Eva y figuras contemporáneas, también podemos examinar la evolución de los roles de género y las representaciones de la feminidad y la masculinidad en la cultura popular. ¿Cómo se ha transformado la imagen de Eva a lo largo del tiempo? ¿En qué medida las interpretaciones modernas de su personaje desafían o refuerzan los estereotipos de género? Estas cuestiones nos invitan a reflexionar sobre la manera en que los mitos y las narrativas influyen en nuestras percepciones y construcciones de la identidad de género. En definitiva, al explorar los paralelismos entre Adán y Eva y figuras contemporáneas, nos adentramos en un fascinante territorio donde la mitología y la cultura popular se entrelazan, revelando conexiones inesperadas y provocando reflexiones profundas sobre la naturaleza humana y la sociedad en la que vivimos. A través de estas comparaciones, somos invitados a cuestionar nuestras creencias, a desafiar nuestros prejuicios y a explorar nuevas formas de comprender el mundo que nos rodea. En última instancia, los mitos como el de Adán y Eva nos recuerdan que, a pesar de todas nuestras diferencias y diversidades, compartimos un legado común de historias y símbolos que nos conectan en un tejido de significados compartidos. En la actualidad, el mito de Adán y Eva continúa siendo objeto de debate y reflexión en diferentes ámbitos de la sociedad. Su historia, llena de simbolismos y significados profundos, ha trascendido a lo largo de los siglos, manteniendo su relevancia en la cultura popular y en la conciencia colectiva de muchas personas. Las reinterpretaciones contemporáneas de este relato bíblico han dado lugar a una serie de adaptaciones en diferentes medios artísticos, como películas, libros y series, que buscan explorar nuevas perspectivas sobre los personajes de Adán y Eva y su relación con el Edén. Estas obras buscan actualizar la narrativa tradicional, introduciendo elementos modernos y reflexiones actuales sobre temas como el género, el poder y la moral. Las películas y series que se inspiran en el mito de Adán y Eva suelen abordar la historia desde ángulos inesperados, cuestionando las interpretaciones clásicas y proponiendo nuevas formas de entender a estos personajes. A través de la pantalla, se nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, la libertad y la responsabilidad, y la complejidad de las relaciones humanas. Los libros que reinterpretan la historia de Adán y Eva también juegan un papel importante en la actualización de este mito ancestral. Autores contemporáneos exploran las motivaciones y emociones de los personajes, dándoles voz y profundidad psicológica, lo que permite al lector identificarse con ellos de una manera más íntima y personal. En cuanto a las series, muchas de ellas han optado por abordar la historia de Adán y Eva desde una perspectiva feminista, poniendo en primer plano la figura de Eva y cuestionando las narrativas tradicionales que la han vilipendiado a lo largo de la historia. Estas reinterpretaciones buscan reivindicar a Eva como un personaje complejo y multifacético, capaz de tomar decisiones autónomas y enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. La recepción crítica y popular de estas adaptaciones modernas del mito de Adán y Eva suele ser variada, ya que despiertan tanto el interés de aquellos que buscan nuevas interpretaciones como la resistencia de quienes prefieren mantener la visión tradicional de la historia. Sin embargo, es innegable que estas nuevas versiones contribuyen a enriquecer el debate en torno a este relato milenario, estimulando la reflexión y el diálogo entre diferentes perspectivas. Las adaptaciones contemporáneas del mito de Adán y Eva nos invitan a replantearnos nuestra comprensión de esta historia ancestral, explorando sus implicaciones en la sociedad actual y abriendo nuevas vías de interpretación.
A través de la creatividad y la imaginación de artistas y escritores, somos capaces de conectar con el pasado de una manera más profunda y significativa, descubriendo nuevas capas de significado en un relato que sigue resonando en nuestro. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Presente.